Rock 101, Luis Gerardo Rosales. Hola Luis Gerardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Rock 101 fue una estación con nuevas vanguardias de música para los radioescuchas. ¿Cómo se dio esta idea, este proyecto de Rock 101? Pues mira, corría el legendario año de 1984, hace 32 años, va a ser 33 el año que entra, cuando en México estábamos en una situación de cerrazón cultural con respecto al resto del mundo. Entonces, ahorita, por ejemplo, la gran variedad que hay de canales de comunicación hace imposible imaginarnos cómo era entonces México, pero para que te des una idea, no existía la televisión por cable sino en zonas restringidas, no existían las revistas internacionales de música ni de cine, los estrenos cinematográficos llegaban hasta 6 meses después de su estreno en otras partes del mundo, la música internacional no llegaba a la misma velocidad, la ropa que se vende, las boutiques que ahora seguramente tú conoces, Forever 21 y todas estas, no existía ninguna, era ropa de adulto en tallas chiquitas y el país estaba en un estado verdaderamente aislado del mundo. Yo en aquel entonces tenía 21 años y la inquietud de hacer una estación, porque yo veía que mis compañeros de la universidad, todos escuchábamos música que no se tocaba en la radio, porque lo que tocaba en la radio lo proveía la industria discográfica y tocaba nada más lo que ellos creían que iba a ser un hit. Cuando estas personas viajaban a los Estados Unidos o Europa, mis compañeros de escuela, los amigos de todos, regresaban a México y traían información de música padrísima, que no se escuchaba en México. Entonces mi idea era crear una estación que hablara para la gente en ese entonces de mi edad y que verdaderamente tuviera algo que decir, que fuera más allá del pastelazo simple, del locutor gritón o de cualquier o de un lenguaje muy simple. Porque además me daba cuenta que la gente joven en ese entonces teníamos una necesidad enorme de diálogo cultural, social, un poco de político, pero poder hablar de las cosas que nos interesaban. Entonces hice Rock 101 pensando en esta idea, traer la música más actualizada del mundo y con base en esa música documentar la historia del rock como uno de los elementos culturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX y su influencia en todo lo que nos rodea, en la literatura, el cine, la escultura, la pintura, etc. Y entonces salimos el 1 de junio de 1984. ¿Quién te apoya en ese proyecto? Pues estaba yo trabajando con un amigo que se llamaba Pepe García Moreno, y otro colaborador, Federico Lira, que él entonces era la voz de la estación, y ellos me apoyaron con algunas ideas. El proyecto lo presenté yo y lo presenté a la presidencia de dirección del Núcleo Radio 1000 con una resistencia enorme. Nadie quería que saliera mi proyecto. Había el director general, el director de mercadotecnia, decían que no había futuro. Hubo estudios para contradecirme de que una estación que se llamara Rock era verdaderamente una locura, porque además el rock, a partir de los sucesos de 1968 en México y 1971, era realmente, sé que para ti suena como algo fantástico, que no puede ser, por la libertad que hay ahorita en México, pero en aquel entonces la palabra rock era sinónimo de subversión, de rebeldía, de desobediencia civil, y era algo no bien visto a la gente que le gustaba el rock ni nada que tuviera que ver con el rock. Entonces a mí me decían que la estación que se llamara Rock era verdaderamente un suicidio. Estuve peleando 6 meses por el proyecto y el apoyo decisivo para que esto saliera me lo dio el presidente del consejo del Núcleo Radio 1000, que era mi tío Guillermo Salas, que él era un gran conocedor de la radio. Él fundó el Núcleo Radio 1000 en 1942, fundó conceptos muy innovadores como Radio Sinfonona, como La Pantera, que era una estación de AM de música moderna. Era una persona dedicada de lleno a la radio, los fundadores de nuestra industria en México. Y curiosamente ya una persona mayor, él fue el que más creyó en el proyecto. De todos estos directivos, que había gente más joven en teoría, el viejo lobo de mar dijo, esto puede funcionar. Me acuerdo muchísimo que 3 o 4 años después, cuando la estación ya era un éxito, una vez platicando con él, me dijo, yo creo que tu estación debe ser muy buena porque no me gusta absolutamente nada, por la diferencia de edad. Y sí, fue un éxito la estación, legendaria estación hasta hoy. ¿A qué crees que se debe el éxito? Yo creo que a la honestidad. Desafortunadamente, los medios de comunicación estamos llenos de gente que decimos que hablamos de manera directa con el público y no es cierto. No lo imaginamos, pensamos cómo sería bueno hablarle a la gente al aire, pero en el momento que estamos frente a un micrófono tomamos una actitud distinta. Sería lo que los investigadores llaman la corrupción del momento. O sea, yo no puedo estar pensando en cómo hacer mejor las cosas
si estoy pensando en cómo hacer mejor las cosas, ¿sí me explico? Sino simplemente las haces y ya, punto. Bueno, creo que eso pasa en los medios de comunicación. Entonces todos los teóricos dicen que hay que hacer una comunicación más directa con el público y crear un diálogo y poder apelar a una identidad. Pero en el momento que toman el micrófono, se rompe todo este esquema y entonces los comunicólogos empiezan a ser líderes de opinión falsos, ¿no? Porque empiezan a hablar creyendo lo que el público quiere escuchar y no lo que ellos quieren decir. Porque Rock 101 partió del principio de qué es lo que nosotros queremos decir, porque además estamos inmersos, que es lo mismo que estamos haciendo hoy en día en Internet, estamos inmersos en la cultura de la que hablamos, no somos observadores externos, sino vivimos en la cultura. Entonces, cuando un conductor de Rock 101 en 1984-85 hablaba sobre rock y literatura, es porque así vivía esa persona, ¿no? Él dormía con sus libros de Bob Dylan, con la música de Leonard Cohen, y entonces hacía un programa de rock y literatura padrísimo porque era su pasión. Por darte una idea, de los 25 30 colaboradores que tuvo Rock 101 en su historia, absolutamente todos llegaron tocando la puerta y diciendo: oye, yo tengo la idea de hacer un programa de mujeres en el rock and roll. Una chava que llegue y me dice eso. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta y yo siento que no hay nadie que les haga caso a las mujeres. La conoces, te das cuenta que tiene una discografía de todo tipo de mujeres, está ella metida de lleno en la música, obviamente es un super programa de mujeres en el rock and roll. Y así, yo creo que la premisa fundamental de Rock 101 fue la honestidad, que nunca pretendimos ser más de lo que nosotros nos sentíamos capaces de transmitirle al público, porque además nuestro objetivo no era tanto ganar rating, sino ganar credibilidad y ganar simpatía y establecer un diálogo con la gente. Yo siempre he pensado que hay dos cosas fundamentales para poder conquistar el público. Una, que es el nunca subestimarlo, o sea, siempre partir del principio de que la gente que te está escuchando es igual o más inteligente que tú, ¿no? Nunca pensar que es menos. Y segundo, tratar de localizar sus necesidades no satisfechas. Entonces, por ejemplo, en este caso Rock 101, 1985, si partes de la premisa que es gente inteligente, entonces puedes traerte la música de The Cure, de U2, de R.E.M., de bandas que no se daban en México, porque las estaciones de radio y las compañías disqueras creían que los mexicanos éramos tan tontos que lo único que nos gustaba era el high energy, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tocar a U2, cuando empiezas a tocar a The Cure, cuando empiezas a tocar a Pink Floyd, de repente resulta que no somos tan tontos. Y entonces empiezas a generar en la industria completa una ola de crítica, precisamente porque no soportan que una persona esté abriendo esas puertas de comunicación con la gente. Y por el otro lado, el público, cuando se siente apelado y dice: ay, mira, qué bárbaro este disco, yo lo conozco re bien, es mi disco favorito, lo está tocando en el radio, ¿qué onda? Empieza a descubrir que hay una necesidad no satisfecha de comunicación y diálogo y empieza a encontrar a gente como tú. Se da el fenómeno que yo le llamo de la soledad compartida, que para mí es el gran fenómeno de la radio. Cuando tú en tu soledad te pones tus audífonos, estás en tu recámara, estás hoy en día con tu teléfono inteligente y estás escuchando una estación de radio y estás escuchando una canción que te gusta, se da un fenómeno padrísimo, porque sabes que la estás escuchando junto con quién sabe cuántas más personas que son como tú. Si tú la escuchas solita en tu MP3 o como sea, y es tu propia grabación, no se da el mismo fenómeno, porque la estás escuchando para ti, pero cuando es una canción que sabes que mucha gente como tú la está escuchando, se da ese fenómeno que para mí es de la soledad compartida. Entonces, esa honestidad, más esa auténtica estimación del público, más buscar sus necesidades no satisfechas y crear este fenómeno de soledad compartida, es lo que creo que hizo que la estación se volviera tan legendaria. Se termina Rock 101 FM y entras en online. Platícame qué diferencia hay entre esos dos. Pues mira, cuando empezó Rock 101 Online en enero de 2010, yo me imaginaba que era hacer lo mismo que hacemos en radio a través de una computadora, cantar, en lugar de utilizar las señales electromagnéticas, utilizar los cables. No, son universos completamente distintos. Y yo creo que la naturaleza de cada medio debe ser respetada. Había un estudioso de la comunicación masiva en la década de los 70 que se llamaba Marshall McLuhan, que fue el que definió muchas de las cosas que hoy en día conocemos y que siguen siendo vigentes. Una de ellas, que para mí es de la premisa fundamental, es que el medio es el mensaje. Entonces, ¿qué quiso decir McLuhan? Que yo no puedo tratar con las mismas características un mensaje que mando por televisión a uno que mando por radio, a uno que mando por prensa. Calientes, ¿no? Exactamente. Y de entre los medios fríos y calientes,
también las características sofisticadas de cada uno de los medios. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho en México y que es por eso la comunicación no tiene efecto. El gobierno, por ejemplo, si te fijas los anuncios del gobierno, los de las campañas de vacunación o los de protección civil, usan el audio de los anuncios de televisión para radio. O sea, no producen para cada medio. Entonces el mensaje no logra nunca tener una penetración real, porque cada medio tiene su propia característica, ¿no? Entonces, así es lo mismo para prensa y en este caso, así es lo mismo para internet, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos al aire, una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado es tratar de entender el medio por el que estamos transmitiendo para ver cómo lo tenemos que hacer. Porque si tú me escuchas en un estéreo a todo volumen y se oye la voz profunda y se oye la música padrísima, pues es un efecto. Si me está escuchando las bocinas de una computadora, es otro efecto. Si me va a escuchar a través de los audífonos de un aparato inteligente, es otro efecto. Entonces teníamos que encontrar primero la forma exacta de poder transmitir ese lenguaje. Y fue algo que fuimos trabajando poco a poco, ¿no? Cómo hablar, cómo transmitir, cómo llevar el ritmo de la programación para que tuviera la misma eficiencia en el medio de internet que tuvo el radio. En primer lugar. Y en segundo lugar, empezar a desarrollar todos los lenguajes multiplataforma que conlleva internet. Porque internet, para tener la eficiencia que estamos buscando para existir en este mundo, pues no solamente es la señal de audio, sino es una página de internet, un sitio online, es el Twitter, es el Facebook, es el Instagram, son los otros medios alternativos por los que nos puedes escuchar, iTunes, TuneIn, el Xbox, Apple TV, etc., ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, su propia semántica, y entonces empezamos a desarrollar todo a ella para que toda la estación tenga lógica. Entonces, cuando tuiteamos algo, pues no nada más tuiteamos, estás escuchando esta canción en Rock 101, pues eso no tiene ningún efecto. Pero si tuiteamos, fíjate que el día de hoy, hace 25 años, se estrenó la canción American Pie por Don McLean, y es una canción identificada, y hay un mensaje ahí que es independiente en Twitter, aunque no esté tocando esa canción al aire, ¿no? Y lo mismo en Facebook. En Facebook puedo publicar un artículo sobre una reflexión sobre lo que estamos platicando ahorita, sobre por qué nada más me escuchas por internet. Y en la página tenemos otra dinámica de comunicación entre la gente y este chat, y entonces, si te fijas, se va creando un universo más grande de comunicación, de interacción entre la gente. Partiendo, y es muy importante, del principio seminal, que es la señal de audio. O sea, nunca perder de vista eso, ¿no? Porque es muy fácil perderte porque a lo mejor terminas haciendo una página de internet con audio. Y no, aquí somos una estación de radio, que inclusive utilizamos muchos lenguajes mercadológicos para posicionarnos hoy en día, y decimos, somos una señal de stream de lo que antes se llamaba radio, ¿no? Apelando no al medio, sino al contenido. Seguimos haciendo nosotros lo que se puede considerar radio, pero en una nueva plataforma que es el stream por internet. Y tenemos la página y tenemos esto y esto. ¿Se podría decir que está renovando? Creo que sí. Creo que hicimos una revolución completita. Por darte una idea, en enero de 2010 fuimos la primera estación de radio en México, en todo el país, que tuvo una aplicación. Hasta que nosotros nos salimos, nadie tenía aplicación. ¿Cómo te imaginas que las estaciones de radio convencionales no habían visto eso? ¿No? Fuimos la primeritita. Parece así que Apple nos financió la aplicación, porque Apple fue nuestro socio tecnológico para el lanzamiento de la estación, porque dijo, este es el futuro, claro, y entonces salimos con ella. Fuimos la primera estación que tuvo aplicación. Fuimos la primera estación que transmitió en alta fidelidad una estación de radio por internet, porque las estaciones convencionales transmitían en 64K, cosas por el estilo, porque no le daban importancia. Fuimos la primera estación de radio que existió únicamente en internet, y a partir de ahí han salido otras. Entonces creo que sí estamos haciendo una renovación, un cambio. Cuando hicimos Rock 101, la FM era la frecuencia secundaria de la gente. Todo el mundo escuchaba AM y poca gente escuchaba FM. Más o menos era una proporción del 85-15, impresionante. Y entonces eso, de alguna manera, fue también una de las razones porque dijeron, bueno, pues que haga lo que quiere este cuate en FM. No lo va a oír nadie, casi. Era muy similar a lo que pasó después también con la televisión restringida por cable y la televisión normal. En 1990, 6 años después de que salimos, la AM y la FM se cruzaron, y a partir del 90 la FM se convirtió en la señal principal y la AM fue perdiendo audiencia hasta el día de hoy, que no la escucha nadie. Yo siento que estamos muy similares, nos trepamos en esa misma corriente en el año 2010. Cuando empezamos el internet, pues era muy nuevo, había una gente muy vanguardista que podía seguirnos, pero no era masivo todavía, y la FM era la preferencia.
Creo que hemos ido creciendo hasta ya llegamos ahorita en el punto que en los próximos años Internet va a estar por encima de lo que la gente va a escuchar en frecuencia modulada. Entonces creo que eso nos da a nosotros un paso en la vanguardia importante y es la vocación de Rock 101, innovar, buscar siempre estar creando nuevas ideas y estar en donde la gente se va a conectar, ponerle estaciones donde vas a estar tú escuchándola, ¿no? Si yo la pongo en una estación de FM, me vas a dejar escuchar tú eventualmente porque eso va a pasar, ¿no? En tu casa ya no hay ningún radio, en las casas de la gente ya no hay radio, ponte a averiguar, pregúntale a tus cuates, a la gente, ¿cuántos radios hay en tu casa? Ya no hay. El único lugar en donde la gente sigue escuchando radio, sigue subsistiendo más o menos, es el coche. Y digo más o menos porque con el Bluetooth ya también la gente ya, adiós radio y pongo mi teléfono. Bueno, en 2 años va a ser todavía más radical, ¿no? Entonces, tu generación difícilmente va a escuchar el radio, difícilmente. Entonces, ¿tú dónde vas a estar escuchando la música y todo? Ahí, en tu aparato inteligente. Entonces, yo quiero estar ahí para cuando se dé esa guerra, que ya se está dando, y creo que por eso tenemos una ventaja grande. Sí, creo que has tenido la información correcta para cada red social para llegar al público. Exactamente. ¿A qué tipo de público estás llegando? Mira, estamos enfocados a la gente entre 25 y 40 años, jóvenes profesionistas, recién salidos de la universidad, con cierto nivel educativo que entienden la cultura de la nueva música, porque estamos muy en la vanguardia. No somos una estación de rock clásico ni de rock de catálogo, sino somos de música contemporánea. Estamos a la vanguardia, pero cañón. Entonces vamos a esa gente que tiene un estilo de vida, podrías decirle hipster, contemporáneos, vanguardistas, esa es una característica muy padre de la gente que se conecta por internet y que se está alejando de los medios convencionales, que entienden que vamos hacia adelante, ¿no? Entienden los nuevos lenguajes y las nuevas culturas. Así ese público estamos dirigidos. Hemos ido bajando nuestro nivel de edad. Cuando empezó la estación, hace 7 años, tuvimos una gran cantidad de público por encima de 45 años, pero todos ellos se fueron yendo porque creyeron que íbamos a ser una estación de nostalgia, ¿no? Cuando se dieron cuenta que no íbamos a ser una estación de nostalgia y que no íbamos a repetir las cosas del pasado, muchos se quedaron, muchos se fueron. Y otra cosa muy importante de la estación, que se ha convertido en una estación transgeneracional, lo cual es uno de los grandes méritos de la marca, porque ya nos ha pasado que Rock 101, hay gente que nos dice, mi papá la oía, ahora la estoy oyendo yo y está padrísima, o mi hermano mayor la escuchaba, ahora me toca escucharla, o cuando hemos hecho reuniones que viene gente del público, de repente aparece un cuate de 30 años con su hijo de 8, 10 o de 35, su hijo de 12 y el chavito ya está viendo Rock 101 porque él está enseñando. Entonces esa transgeneracional es uno de los grandes logros de la marca y la credibilidad de Rock 101, porque entonces nos va a dar mucha fuerza en los próximos 2 o 3 años, porque efectivamente una generación nueva como tú van a entrar en la estación ya sin necesidad de referirnos a la historia de 30 años atrás, porque ya va a ser tu estación en este momento presente. ¿Volverían a hacer eventos masivos como lo hace el Rock 101 en FM?